capaz que lo vendimos. Nos compraron los terrenos, todo muy bien, la verdad. Muy bien. Sí. Y como donde manda capitán no gobernamos los marineros, pues no era la mayoría. Estábamos. Bueno, pues con música de fondo les damos las buenas tardes y la bienvenida a este recinto de la Academia de Ingeniería de México, en este magnífico Palacio de Minería, que es patrimonio de México, cuna y símbolo de la ingeniería mexicana. Pues fue diseñado y construido para albergar al Real Seminario de Minas hace ya más de 225 años. Saludo con gusto a la mesa al maestro Guillermo Medina Flores, director ejecutivo de la Academia de Ingeniería, al maestro Alberto Lepe Zúñiga, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial de esta academia, a la doctora María Odette Lobato Calleros, quien hoy completa los requisitos para ser un miembro de nuestra institución. Al doctor Miguel Ángel Estrada Guzmán, que es secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial de esta academia y quien va a llegar un poco retrasado. A la ingeniera María del Carmen Padilla Longoria, académica titular adscrita a la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial, al maestro Jesús Emilio Fullón Gómez, académico titular también adscrito a la misma comisión, al ingeniero Filiberto Cepeda Tijerina, académico titular adscrito a la misma comisión,
y al doctor Guillermo Aguirre Esponda, que es el presidente de la Comisión Especial de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, se coló aquí con los industriales, ¿sí? Y nos acompaña también el ingeniero Julián Adame, presidente de la Comisión Especial de Ingeniería Eléctrica, quien además sé que conoce a la doctora Lobato desde hace mucho tiempo y está muy contento de estar aquí con nosotros. Para quienes no estén al tanto, la Academia de Ingeniería es una organización que agrupa a ingenieros que no solamente son destacados en el ejercicio de su profesión, sino que se han distinguido por sus aportaciones a la práctica de la ingeniería y a la formación de nuevos ingenieros. El ingreso de un nuevo miembro de la Academia sigue un proceso de selección riguroso, y una vez que alguien forma parte de ella, se espera que coadyuve a su misión orientada al desarrollo equitativo, creciente y sustentable de México. Este es el caso que hoy nos ocupa y corresponde a la doctora María Odette Lobato Calleros. Agradezco a nombre de la Academia de Ingeniería la presencia de todos y proseguiremos con el programa solicitando al señor director ejecutivo de la Academia de Ingeniería, maestro en Ingeniería Guillermo Medina Flores, que nos informe sobre el proceso de admisión a esta academia. ¿Le pueden acercar el micrófono? Y puntualizarán sus logros. Asimismo, el candidato habrá manifestado su deseo de pertenecer a la Academia de Ingeniería de México, consciente de las obligaciones que contrae. Es muy importante destacar que todo miembro de la Academia de Ingeniería debe pertenecer a una de las 16 comisiones de especialidad que componen su organización troncal. En el proceso de evaluación de las solicitudes de los candidatos para ser académicos titulares, el Comité de Admisión solicita opinión y comentarios al presidente de la comisión de especialidad que corresponda, revisa la candidatura y vota de manera individual y secreta para emitir su dictamen, el cual es ratificado por el Consejo Académico, que incluye al presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario y protesorero de la Academia de Ingeniería de México, así como a los presidentes de las 16 comisiones de especialidad y a los coordinadores de los programas multidisciplinarios. Cuando el dictamen es favorable para un candidato, este deberá presentar una ponencia relacionada con su área de especialidad, misma que será comentada por 3 académicos. Mucho gusto. Con mucho gusto, señor presidente. El documento que es el acta de acuerdo del Comité de Admisión de la Academia de Ingeniería dice así: siendo el día 17 de marzo del 2018, el Comité de Admisión completó el análisis de las solicitudes de ingreso como miembros titulares de la Academia de Ingeniería. Habiendo analizado la información presentada, el comité consideró que la solicitante, doctora María Odette Lobato Calleros,
Ha demostrado contribuciones a la ingeniería durante su desempeño profesional en el área de calidad, como profesora titular por 23 años en la Universidad Iberoamericana, en donde fue fundadora de la Maestría en Ingeniería de Calidad, habiendo dirigido varias tesis profesionales y de posgrado, participado en varios proyectos de investigación y publicado en las principales revistas especializadas en su área de trabajo, actividades que le han merecido varios reconocimientos, incluyendo la titularidad de la Cátedra de México Contemporáneo en la Universidad de Calgary, en Canadá, y pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 2. Por estas razones se recomienda que sea aceptada como miembro titular de la Academia de Ingeniería de México en su Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial, recomendación que deberá ser ratificada por el Consejo Académico conforme lo establecen los artículos 20, 21 y 89 del Estatuto de la Academia de Ingeniería de México. Tal recomendación consta en la minuta de la reunión del Comité de Admisión de la fecha mencionada. Gracias, doctora Aguirre. Ahora le solicitamos al señor presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial, maestro Alberto Lepe Zúñiga, que nos exponga la semblanza de la doctora Lobato. Muy buenas tardes a todos ustedes, doctora, señores del Presidium. Los voy a resumir un cuarto de siglo en 2 cuartillas y media para manifestar la actividad de María Odette Lobato. La doctora Lobato Calleros es profesora de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana desde 1994. Actualmente adscrita al Departamento de Ingeniería Química Industrial y de Alimentos. Su formación se ha desarrollado en la Universidad Iberoamericana para el caso de la licenciatura en Ingeniería Industrial y la maestría en Ingeniería de Calidad. Por la Universidad Autónoma de Aguascalientes obtuvo su doctorado en Educación con especialidad en Estudios Organizacionales y por el Colegio de México es Lead Fellow de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Sus temas de docencia e investigación son la constitución y los resultados de las organizaciones, empresas, instituciones gubernamentales, cooperativas, desde un enfoque sistémico con especial atención en la interacción entre lo técnico y lo social. Responsable de la línea de investigación sobre ingeniería industrial y sostenibilidad. Ha tenido como responsabilidad la Dirección de Ingeniería Industrial y la Dirección de Suministros en 2 empresas transnacionales, una de ellas papelera y la otra farmacéutica. Es fundadora de la Maestría en Ingeniería de Calidad de la Universidad Iberoamericana y ha colaborado como dictaminadora de revistas especializadas. Investigadora del Centro de Gestión, Humanismo y Globalización de HEC Montreal del 2012 al 2013. Titular de la Cátedra sobre México en University of Calgary en 2017, otorgada por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, perteneciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y consejera universitaria de la Red Mexicana de Investigación sobre Estudios Organizacionales. Su proyecto de investigación en desarrollo ganó el concurso ante la Oficina de la Presidencia de la República, obtuvo fondos de la United States Agency for International Development, USAID, y de CONACYT. Además, es base para un premio que otorga la Ibero. Desde 2005 ha sido responsable técnica de este proyecto, cuyo objetivo es el diseño e implantación de una metodología para el establecimiento del Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario, por sus siglas IMSU, para organizaciones públicas y privadas. Es autora y coautora de diversas publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Doctor José Francisco Albarrán, presidente de la Academia, quiero ceder el uso de la palabra a la doctora Lobato Calleros para que nos dicte su conferencia titulada La Ingeniería Industrial,
potencialidades y necesidades de innovación para contribuir a una sociedad sustentable e incluyente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lepe. Ahora, entonces, solicitamos a la doctora Lobato que presente su trabajo de ingreso, cuyo título nos acaba de indicar el maestro Lepe, y le escuchamos con atención. Si usted quiere hacerlo desde allí o pararse, como usted guste. De acuerdo. Muchas gracias por todo, por esta recepción por parte de la academia, por los amigos y familia que me acompañan, y con mucho gusto haré la presentación de este trabajo que busca hacer una síntesis de mi aprendizaje en ingeniería industrial para buscar contribuir a los planes de estudios, a los programas de estudios de ingeniería industrial y a la perspectiva de la ingeniería industrial en México. El título del trabajo es La ingeniería industrial, potencialidades y necesidades de innovación para contribuir a una sociedad sustentable e incluyente. Brevemente hablaré un poco sobre esta realidad de la sustentabilidad y la exclusión. Platicaré un poco sobre la nueva definición de sustentabilidad, un nuevo enfoque de la ingeniería industrial que propongo, el objetivo del trabajo, hablaré un poco de la sociedad organizacional, la definición de ingeniería industrial, cambio de función de la ingeniería industrial que también propongo, y propuestas para cumplir la función de la ingeniería industrial. Todos somos conscientes de una realidad sobre sustentabilidad y exclusión en nuestra sociedad, incluso fuimos objeto de sus consecuencias, todos nosotros, cuando se canceló esta reunión hace 2 semanas, precisamente por la contingencia ambiental. Y cómo nos preocupó a cada uno de nosotros por nuestra propia salud y por los demás, qué es lo que estaba pasando en esta contingencia que nos está rebasando. Por otro lado, en los desafíos sociales que tiene nuestro país, el Oxfam reporta que el 1% de la población percibe la mayoría de la riqueza generada en el mundo, que es el 82%. Aquí ponía un pequeño chiste que dice, bueno, parece que se va a acabar este mundo, y el niño dice, ¿y el mundo siguiente no va a haber hambre? ¿No? Es que son como las principales problemáticas que estamos viviendo. Por ello, la definición de sustentabilidad ha sido cuestionada a nivel mundial, y si bien la tradicional hablaba de una sustentabilidad que liga el satisfacer las necesidades de la generación actual con la futura, pues eso no es suficiente, el conservar los recursos, sino que la nueva definición marca como esencial que no dejemos a nadie atrás, y no es suficiente que mantengamos recursos, sino que todos estén incluidos. Y ahí es donde nos corresponde a nosotros, y sobre todo a los académicos, y el poder aportar, apoyar a otros. Por eso el enfoque de la ingeniería industrial no puede limitarse, no puede continuar limitarse a problemas productivos de las organizaciones. No es suficiente con que se enfoque a esos problemas, sino que la ingeniería industrial debe de dar respuesta a los problemas que hay que solucionar para una sociedad sustentable e inclusiva. Y ese es precisamente el tema, como decir, qué tendría que cambiar, cuáles son las potencialidades de ingeniería industrial para que pueda contribuir a una sociedad sustentable e inclusiva. Aquí tenemos un mapa de México, de pobreza, y podemos observar muchas regiones en colores naranja, rojos, de mayor pobreza en nuestro país.
y bueno, retos a vencer en ese sentido. Entonces, el objetivo del trabajo es esbozar un estudio de la ingeniería industrial, cómo el campo de estudio de la ingeniería industrial, cuáles son sus potencialidades y necesidades de innovación, su enfoque y metodología, y ampliar su capacidad de comprensión de la complejidad para contribuir a unas configuraciones sociales más sustentables e inclusivas. Aquí partimos de la definición de ingeniería industrial, ¿sí? Y si observamos esta definición que es clásica de Badiru, habla del diseño e instalación de sistemas, habla de información, habla de equipos, habla de energía, de algunas metodologías que se utilizan como matemáticas, físicas, cuestiones sociales, de algunos métodos de ingeniería industrial. Pero, ¿qué es lo que pasa en esta definición? Mi pregunta es, ¿dónde está la participación de la ingeniería industrial en su contexto? Esta definición no habla de contexto, no tiene ninguna palabra relacionada al entorno o al contexto. También diríamos cómo la ingeniería industrial va a desarrollar una capacidad de identificar los problemas de la sociedad. Y cómo la ingeniería industrial se compromete con la sociedad. Y ya comprometida con la sociedad, diríamos cuáles deberían de ser sus principios y valores. O sea, son elementos faltantes que son sustantivos desde mi perspectiva para la ingeniería industrial, que no está en un entorno claro, no lo tiene concebido, que no identifica metodologías, no tiene metodologías para establecer los problemas en los que va a contribuir y que incluso no tiene valores y principios claros que la rijan. Entonces la ingeniería industrial se vuelve pues como un concepto desenlazado con respecto a lo que estamos viviendo. Por otro lado, en la sociedad actual se le llama sociedad organizacional, entendiendo, como lo decían los miembros de la academia, que organización son empresas, son instituciones gubernamentales, son organizaciones civiles. Y yo me preguntaría, ¿qué hicimos en la mañana? Si nuestras actividades fueron o no facilitadas por organizaciones. Si el transporte que utilizamos para movernos, ¿quién lo facilitó? ¿Alguna empresa fabricó el auto, el autobús, el servicio? ¿Quién lo otorga? ¿La energía eléctrica o el combustible que utilizaron? ¿Los alimentos que comieron? Para llegar aquí, esta propia institución, todas son organizaciones. Sin estas organizaciones nosotros no podríamos tener la facilitación de nuestra vida diaria. Por eso se llama sociedad organizacional, porque prácticamente todas las funciones de la sociedad encuentran una alternativa de solución por las organizaciones. Y por ello su papel es muy relevante en la sociedad. Ahí podemos ver algunas de estas organizaciones, desde privadas, el gobierno federal, etc. Ante lo mencionado, la función de la ingeniería industrial debería de ser cuestionada. A mí me parece que no debe de ser solo eficientar en forma integral empresas industriales. Aquí nos enfrentaríamos, y yo vengo del área de calidad, a que los ingenieros industriales o los ingenieros de calidad podríamos ser muy buenos en hacer las cosas y que podríamos ser tan buenos que obtendríamos 6 sigma y que implica que solamente tenemos 3.4 defectos por millón de productos generados. Eso podría hablar muy bien, pareciera que podría hablar muy bien, hasta que empezamos a estudiar a otro tipo de organizaciones. Y en estas organizaciones no es significativo el hecho
de que haya pocos defectos, sino lo que es significativo es que la organización contribuya a la comunidad, a la sociedad. Hemos tenido la oportunidad, ya que hay algunos alumnos, de estudiar algún caso de, por ejemplo, la producción de combustible sustentable en una comunidad como iniciativa de la propia comunidad y que se produce con desecho, con un desecho y se le aplica un proceso de upcycling. Y eso está generando un beneficio para la comunidad por la recolección del desecho, por la generación de combustible, por la generación de empleos, por la reducción de emisiones al aire, porque este biocombustible reduce las emisiones, siendo tan importante para la Ciudad de México. Y todo esto es un beneficio para la sociedad, y cuando yo entrevistaba a las personas con este índice nacional de satisfacción de usuarios, los consumidores, yo les preguntaba, ¿la bomba está correcta? ¿Dónde cargas? ¿El servicio que te dan es correcto? Y ellos me contestaron, nosotros no estamos esperando la perfección, no queremos la perfección en el servicio, no queremos la perfección en la bomba. Sabemos que es una pequeña empresa con pocos recursos, pero es una empresa que reduce emisiones, es una empresa que me quita alergias, es una empresa que reduce desechos de la comunidad, que da empleos a mis hijos, a mis sobrinos, etcétera. Y esa es la empresa que queremos, no queremos una empresa de Seis Sigma, ¿no? Es como un cuestionamiento a la concepción de empresa y a la producción. Y lo que son es una comunidad que se moviliza, es una comunidad responsable de sí misma y que busca realmente trabajar para ellos y con buenos resultados en muchas aristas, no solamente que el combustible sea eficiente, ¿no? Como podríamos pensar en un diésel, ¿no? Entonces, en esta formación del ingeniero industrial, donde no es especialista sino generalista, nos encontramos que con quien hablaba es con una miembro de la comunidad, un grupo que está organizado, pero la ingeniería industrial ha llegado tarde para incluir a las personas. Hasta 1880 la incluyeron, y lo que se incluye principalmente son elementos que tienen que ver con tiempos y movimientos y aportar para la mecanización del trabajo, pero no en una concepción integral de la persona y de la comunidad. Entonces necesitamos en esta nueva formación del ingeniero comprender la complejidad de esos sistemas organizacionales y su relación con la sociedad. O sea, no podemos seguir pensando a la organización separada de la sociedad, sino como una gran responsabilidad ante ella. Hay avances, por supuesto, de la ingeniería industrial, por ejemplo, las cadenas de suministro, donde ya están ligando diferentes organizaciones y ahí participa la sociología y la economía, o la resolución de problemas de investigación de operaciones, donde se utilizan matemáticas, o condiciones ergonómicas, donde se incluye la psicología, y empieza a haber una multidisciplina como más profunda sobre los sistemas, pero vamos a analizar estos avances con base a los modelos organizacionales. Por ejemplo, el modelo mecanicista, que es un modelo de un sistema cerrado, se considera la organización cerrada porque no hay competitividad en el entorno, digamos cuando no estaban abiertas las fronteras en México, la empresa no necesitaba competir, no tenía que estar abierta al entorno, y los ingenieros industriales éramos muy buenos en tiempos y movimientos y generar sistemas internos dentro de la empresa. En la etapa organicista, cuando se abren las fronteras, la gran preocupación era la fragilidad de las empresas ante un entorno competitivo, y entonces se exigía a las empresas que se adaptaran al entorno, pero no se tenían incluso hasta valores propios, sino era una adaptación completa. Y bueno, eso era una parte. Actualmente, más bien, estamos hablando de la tecnología de información,
donde lo que prevalece son sistemas autopoyéticos, que son sistemas de comunicación. Son sistemas de comunicación en los cuales todos estamos interrelacionados, enlazados, y nos afecta lo que sucede en cualquier parte del mundo que tenga capacidad de comunicación. Y para el futuro pues está la inteligencia artificial, la ciencia de los datos y la robótica, y hacia dónde estas cadenas de suministro, la optimización matemática que mencionábamos, ¿a qué modelo contribuye? Pues realmente contribuye mucho al mecanicista, al cerrado, poco al organicista, y no contribuye a estas organizaciones de alta niveles de comunicación. Entonces, estamos contribuyendo para organizaciones que ya no existen, donde ya no es lo importante esa parte. En las etapas evolutivas de las organizaciones, nada más para ser breve, si bien en un principio fue la producción en masa el punto clave, después fue la conjunción del ser humano con la máquina, después la institucionalización, como que las organizaciones empezarán a cumplir cada una función diferente en la sociedad, y actualmente cada organización se diferencia por su toma de decisiones. Ese es el punto clave de las organizaciones. Y también aquí nos podríamos preguntar a dónde está sirviendo la ingeniería industrial. Los problemas que debemos de resolver son simples, complicados y complejos, sobre todo cuando estamos tratando de contribuir a la sustentabilidad y a la inclusión, pero podemos cometer grandes errores cuando, por ejemplo, tratamos a la motivación únicamente mediante sistemas de remuneración. O sea, no podemos confundir lo que es un problema simple y complejo, complicado, con un sistema complejo, porque podemos generar problemas relevantes dentro de la organización, y eso nos puede suceder fácilmente a los ingenieros industriales porque no tenemos los marcos de referencia para hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ha hecho la ingeniería industrial? A mí me parece que la ingeniería industrial se ha quedado en lo simple y en lo complicado, no ha avanzado al nivel de la parte de complejidad. ¿Cuáles son lo que pueda pasar cuando confundimos los problemas? Por ejemplo, un problema simple podría ser cocinar un pastel, un complicado sería enviar un rocket a la luna, y un complejo sería criar a un niño. Por ejemplo, en calidad, lo que fomentamos, pues el ISO 9000, 14000 y bueno, todas las normas que tenemos, que son los procedimientos y protocolos para resolver problemas. Cuando el problema es simple y es complejo, funcionan muy bien estos protocolos, pero cuando el problema es complejo, la aplicación de esos protocolos es restringida y a veces es contraproducente. Si queremos criar a un niño con un protocolo y a todos igual, uniformes, pues tendríamos un verdadero problema, no funcionaría. También quisiéramos fortalecer los procedimientos con experiencia y pruebas. En el caso de lo simple, podríamos ir mejorando el pastel, o podríamos ir mejorando el envío de este rocket a la luna, pero no lo vamos a fortalecer la crianza de un niño con fortalecer los procedimientos. Sí, esa no sería la metodología efectiva, ¿no? En el caso de la experiencia, cuando el problema es simple y es complicado, ayuda, pero a veces cuando el problema es complejo no ayuda para nada la experiencia. Y el resultado en lo simple y lo complejo tiende a ser el mismo, pero en cambio, o sea, en diferentes casos tiende a ser el mismo, pero en lo complejo no, porque hay una alta incertidumbre del resultado. Entonces, podemos observar que es muy importante identificar en dónde está la ingeniería industrial, en dónde nos hemos enfocado en lo simple y complicado, y no cometer errores
para tratar problemas complejos. ¿Cómo se comportan las organizaciones ante problemas complejos? Hay estudios muy interesantes donde se observa que el sistema complejo se comporta como un organismo vivo que lucha por su supervivencia. Y no son inertes como las máquinas a las que estábamos acostumbrados los ingenieros industriales, ni a los procesos, no son inertes, sino los sistemas complejos son entes vivos. Se comparan incluso a la célula, por eso lo ponía ahí. Simon, Herbert Simon, premio Nobel, él decía que era un error el prescribir con tanto detalle el trabajo del ser humano, porque se le limitaba la racionalidad. O sea, es como quitar la racionalidad al ser humano. Dice, eso no es correcto. Además, la persona no hace exactamente lo que se le prescribe por su propio temperamento. Entonces, no vale la pena especificarlo tanto. Lo que habría que hacer es dar premisas de decisión para que la persona las tome y a partir de ello tome sus decisiones. Y estas premisas de decisión son con base en hechos y con base en valores. Los hechos nos dan una situación que existe, pero los valores nos permiten decidir qué alternativa aplicar para resolver el problema. Esa es la gran función de los principios y valores que nos hacen falta en la ingeniería industrial, porque podemos aceptar cualquier alternativa para resolver un problema. Y las alternativas hay que evaluarlas respecto a su contribución al bien común y a la sustentabilidad. Me parece que son valores que habría que fomentar. En cuanto a los sistemas complejos y la organización y sociedad, tuve la posibilidad de hacer un estudio, porque la idea es cómo observar el comportamiento de un sistema complejo. O sea, es impredecible, tiene múltiples relaciones que se pueden establecer diferentes tipos de estructuras, y entonces, ¿cómo podemos mejorar un sistema complejo? Y me di a la tarea de identificar la estructura de repetitividad de un sistema complejo, porque había una hipótesis de que los sistemas complejos tienen estructuras que se repiten. Y me di la tarea de identificar la estructura del sistema complejo en una universidad y en la enseñanza e investigación de ingeniería. Para ello, estudié el comportamiento del sistema complejo por 25 años, una reconstrucción del sistema complejo por 25 años en 4 niveles, porque se interrelacionan. El primer nivel fueron las políticas públicas de educación superior, el segundo nivel fue la institución de educación superior, el tercer nivel fue la disciplina, cómo se comportó en esos 25 años su desarrollo, y el cuarto nivel, los famosos cuerpos académicos. Entonces, hice la reconstrucción para ver históricamente cómo se podían identificar esas estructuras de repetitividad de decisiones. Y sí tuvimos la fortuna de identificar la estructura básica de decisiones en un cuerpo académico dedicado a la ingeniería. Aquí, por ejemplo, estas son las premisas que nosotros identificamos. No, claro, puede haber más y puede ser siempre mejorable, pero un elemento clave es la tradición disciplinaria. La tradición disciplinaria son premisas que nosotros hemos aprendido, y ahí es por ello tan importante la formación que damos a los ingenieros industriales, porque les estamos estableciendo premisas, como estas premisas de que la ingeniería industrial es para mejorar sistemas productivos y punto, y sin considerar el entorno, sin considerar otros problemas. Ahí es donde es un corazón importante al que hay que acudir y modificar. Es la tradición disciplinaria. Otras son las estrategias del proyecto académico, que están relacionadas con los lineamientos institucionales que se establecen desde las políticas públicas a la institución y el propio cuerpo académico, como que se hace una conjunción de esos niveles
que están interactuando, es un sistema dinámico, es un sistema vivo, y están interactuando para identificar cuáles las estrategias mejores para hacer factible un proyecto académico. Algo muy interesante es que los cuerpos académicos, una cuestión sustantiva son los valores de los académicos que los llevan a preocuparse o no por el entorno, por las necesidades del país. Si los académicos no tienen unos valores que los llevan a preocuparse por las necesidades del país, pues no lo consideran, y entonces el proyecto académico se hace como más para una conveniencia de un desarrollo individual y de posiciones personales, y con un alcance muy corto en lugar de tener un mayor alcance, ¿no? Cuando una persona tiene esos valores de preocupación por el país, pues se llegan a establecer retos como desarrollo de tecnología a gran escala, con grandes contribuciones, generación de empleos, etcétera, ¿no? Tecnología para no dependencia, desarrollo de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces esos valores nuevamente salen como sustantivos porque le dan el cambio, es como el switch, ¿no? De un tipo de proyecto a otro. Por supuesto, los intereses personales que cada uno tenemos respecto a lo que nos gusta investigar, los temas en los que nos sentimos apasionados, desde donde nos sentimos capaces de contribuir, y estos temas que hemos ido desarrollando con estudios, con experiencia, con investigación, con la colaboración de alumnos, que es un intercambio donde nosotros también aprendemos y realmente nos formamos como colegas. Y bueno, todo esto es muy importante, el tipo de liderazgo, que puede ser este liderazgo comprometido con el país o un liderazgo comprometido con una carrera personal. Entonces, estos son los premisas que pudimos identificar como esta estructura que se repite y se repite a través de los años, pero claro, con muchísimas interacciones, ¿no? O sea, no es... Y entonces, con base en ello y todo lo que hemos comentado, yo lo que expongo son premisas nuevas de decisión para la nueva ingeniería industrial, como y observar las decisiones a través de las decisiones del campo de la ingeniería industrial. Primero, incluir, además de ese valor económico, valores de inclusión y de sustentabilidad, y que esos valores siempre estén considerados en cada una de las decisiones del ingeniero industrial. No sea solamente la económica o la técnica, sino estas. También, en lugar de centrarnos en lo que sucede dentro de la organización únicamente, sí, centrarnos en observar sistemas integrados de múltiples organizaciones. Porque, por ejemplo, cuando estábamos observando estas premisas de decisión que les comentaba de los cuerpos académicos de ingeniería, pues participaban muchas políticas públicas, muchas instituciones públicas, la propia institución, las instituciones que generaban la disciplina, etcétera, y en realidad nos estamos moviendo, o sea, lo que está sucediendo es resultado a sistemas de múltiples organizaciones, y habría que aprender a estudiar esos sistemas de múltiples organizaciones. También la interacción del individuo con estas múltiples organizaciones y de ellas mismas en red, ¿no? Al final, la organización que se está reproduciendo más es la de red, y ver en tecnologías de información, pues todo lo que se intercambia de información, de datos, de lo que es, bueno, pues es muy importante conocer. En lugar de hacer mapeos de procesos dentro de plantas, se han estado haciendo ya mapeos de procesos a nivel nación, por ejemplo, para mejorar la nutrición en un país. El líder por ejemplo, de estas iniciativas es la Universidad de Yale, donde tenemos la fortuna de que está un ingeniero mexicano de la Ibero liderando este proyecto.
y entonces van a diferentes países africanos, o incluso aquí en México se acaba de hacer un estudio sobre la importancia de la lactancia de la madre al bebé y cómo se puede hacer un programa a nivel nacional y mapeo de procesos, y bueno, ha sido muy útil cambiar esa perspectiva como muy pequeña, muy cerrada, a una perspectiva más amplia. También, si antes estábamos preocupados con los inputs y los outputs de las empresas, ahora nos tenemos que preguntar a dónde van nuestros outputs, qué está pasando, en dónde estamos contribuyendo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos diseñando un combustible, ¿dónde están las emisiones que estamos generando, ¿no? ¿A quién está perjudicando esas emisiones? ¿Dónde están los desechos de nuestra empresa? También nos podemos empezar a cuestionar de los inputs, si podemos recolectar desechos, si podemos, en lugar de explotar otros recursos naturales, hacer productos con procesos upcycling, perdón. También en cuanto a la satisfacción del cliente, como lo comentaba, a ellos ya los clientes no les interesa solamente que funcione, con que funcione básicamente es suficiente. Yo les digo a mis alumnos de Ford, les digo, pero qué tontería que cambien los modelos cada año, y qué tontería que cambien el faro y que cambien, o sea, hagan otro Volkswagen, un Beetle. Yo quiero un Beetle, yo quiero algo económico, algo que vaya con mis necesidades, y no me hagan un auto que están perdiendo tiempo y energía. Eso no es lo que queremos la sociedad. Queremos autos que contaminen menos, autos económicos, autos que nos movilicen, ¿sí? O sea, ¿para qué se desgastan y están en los últimos momentos? Eso no vale la pena. No es lo que necesitamos socialmente. Hay que incluir sustentabilidad e inclusión, y también pasar de la estadística, que ha sido buena y nos ha dado resultados, ahora al manejo de todas estas grandes bases de datos. Tenemos que aprender a hacer uso, y no para el comercio, no para vender, no para vigilar a alguien, sino para la salud, para cómo vamos a detener esta epidemia de diabetes, por ejemplo, y tiene que ver con cuestiones sociales. Ahora las enfermedades se observan como transmisión social, porque son resultado de formas de ser, de vida, de alimentación, de ejercicio, de cuestión psicológica, de cómo afrontamos los problemas, más que genética, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos empezar a comprender a nuestra sociedad para poder incidir mejor? Y en esas bases de datos que ahora está por ejemplo, el expediente electrónico de los pacientes, habría mucho que explotar. También generar sistemas donde escuchemos a los otros, a los que no tienen voz, a los que están excluidos en nuestra sociedad, a los invisibles. Cómo poder acercarse a ellos, y de veras uno encuentra un mundo inimaginable. Hace algunos años, no muchos, y aquí está uno de los estudiantes que contribuyó mucho, hicimos un estudio sobre las necesidades de los ninis, ¿no? Ahora ya no son ninis, no recuerdo el nombre políticamente adecuado, ¿no? Correcto. Pero nos encontramos muchas sorpresas. En realidad, la exclusión total, ¿no? Y ellos, para poder sobrevivir, se hacen algo que se le llama cutting, que es cortarse a sí mismos para poder sentir y poder sobrevivir. Así sobreviven ellos, cortándose a sí mismos para decir sí siento, sí existo, a pesar de que los demás no me ven, sí existo, aunque no tenga oportunidades, ¿no? Y es impresionante de repente asomarse a esos mundos y cómo generar, primero conocerlos y luego cómo generar algo para ellos, ¿no? Porque tienen derecho, porque deberían de tener oportunidades, ¿no? Y bueno, esas son mis pequeñas contribuciones,
y quisiera agradecer nada más a la Universidad Iberoamericana por la oportunidad de estos 25 años, ya un poco más ahí en la Ibero, a la Red Nacional de Calidad e instituciones gubernamentales que han sido grandes compañeros en esta búsqueda de la calidad por nuestro país, a la Universidad Autónoma Metropolitana por los estudios organizacionales, a la Academia de Ingeniería por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y a mi familia, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Lobato, por su presentación, que a continuación será comentada primero por la ingeniera María del Carmen Padilla Longoria, a quien escuchamos con atención. Muy buenas noches, señor presidente, a todos los integrantes del Presidium y a quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta solemne ceremonia. Decía un ilustre ingeniero mexicano que la medida del hombre es su calidad humana. No voy a decir el nombre porque van a pensar en un momento dado que hay algo de nepotismo, y sí lo hay, pero por ahí anda más o menos, ¿sí? Y yo creo que le asiste la razón junto con lo que versan algunos de los sociólogos, antropólogos y filósofos. Los seres humanos somos gregarios por naturaleza. Hacemos comunidad cuando hay un propósito común. En nuestro caso, reunidos en este bellísimo recinto, es engrandecer y posicionar a la ingeniería mexicana. Reconocer a los constructores de este país, de este México, en donde hoy en día son grandes los retos, las exigencias del mercado laboral, y pues nos cae como anillo al dedo la participación de la doctora Lobato, a quien tengo el gusto de conocerla hace un poquito más de los 25 años que tiene ahí en la Ibero. No digo cuántos para no echarme de cabeza yo, pero bueno. Sí. Yo creo que es la única forma, la única manera en un momento dado en donde podemos satisfacer estas exigencias del mercado laboral que nos obligan a desarrollar competencias de toda índole, desde las competencias básicas, genéricas, transversales, en los ingenieros industriales, y no nada más en el área de industrial. Yo pienso que realmente la ingeniería como ciencia, realmente como técnica, requiere efectivamente de la participación, de la especialización y del trabajo en equipo. La academia, desde luego, privilegia a quienes han contribuido con su trabajo para ser dignos representantes de nuestro gremio. Es por ello que el trabajo de la doctora Lobato, que es precisamente que versa sobre la ingeniería industrial, las potencialidades y necesidades de una innovación para contribuir a una sociedad sustentable e incluyente. Voy a ser muy concreta sobre algunos de los puntos que logré identificar en el trabajo que nos presenta hoy la doctora Lobato. Primero, una necesidad inminente de actualizar el perfil del ingeniero industrial del siglo XXI. Los que hemos tenido el privilegio, la fortuna realmente de vivir en el medio académico y educativo, pues realmente nos esforzamos día con día, pero no es labor realmente ni de una persona ni de un claustro, sino realmente una labor de equipo, en donde sí identificamos estas necesidades. Los propios alumnos marcan la pauta efectivamente en donde requieren desarrollar otras competencias para poderse incorporar a este mercado laboral. Hay actores y factores en el medio educativo, y siempre lo he comentado, si no interactúan en un sistema complejo, como bien lo decía la doctora Lobato, esto es el que aprende, el alumno, el maestro, el que enseña, el método, ¿sí?, que está enlazando precisamente estos dos actores y que incluye el primer factor, y desde luego los aspectos en un momento dado de la evaluación. Lo que no se evalúa, lo que no se sabe en un momento dado si resultó conforme a lo planeado, a lo planificado, es difícil mejorarlo. El segundo punto que identifiqué del trabajo de la doctora Lobato es que una sociedad más compleja como la que estamos viviendo hoy en día
implica afrontar lógicamente mayores retos en lo económico, en lo social, en lo técnico, en lo cultural y desde luego en lo social. El poder, como tercer punto, tercer rubro, instrumentar proyectos, ¿sí?, en un entorno sustentable, que sea sostenible, que sea incluyente y que con este enfoque sistémico que nos comenta la doctora Lobato estén contextualizados los proyectos. Y hay un cuarto punto que se me hizo realmente de suma importancia y relevancia, que es el incorporar este modelo autopoyético que plantea precisamente la doctora Lobato dentro de esta metodología sistémica, que realmente yo creo que a lo mejor no presume ella, pero yo creo que es una metodología ecléctica la que utilizó a lo largo de estas 2 décadas y media. Esta autopoiesis en el campo de la ingeniería industrial implica transitar desde lo que sería el Homo erectus en un momento dado, pasando y transitando por el Homo faber, el Homo sapiens, el Homo ludens, y llegar finalmente a algo a lo que venimos todos, que es el Homo gaudens, que siempre les he dicho, que es el realizarnos como personas, como seres humanos, y esto nos involucra definitivamente en estos sistemas complejos de la vida industrial, empresarial, en general en la vida social. Esta capacidad de adaptación que tengamos en un momento dado, que implica no nada más la parte autopoyética, sino la parte resiliente, que hoy en día falta en un momento dado formar esto en las nuevas generaciones, o sea, que tengan esa capacidad para levantarse en mejores condiciones, recomponerse, reconstituirse, porque siempre lo he dicho, aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Los factores relevantes en un momento dado para concluir mi presentación, que identifiqué adicionalmente en este trabajo de la doctora Lobato, nos llevan en un momento dado a hacer nuevamente un análisis de las pirámides que tradicionalmente las hemos visto como pirámides regulares, que es la pirámide demográfica, la pirámide educativa y la pirámide laboral de nuestro país, que no está ajeno realmente a un mundo globalizado, en donde nos hemos dado cuenta que muchos países tienen invertida la pirámide demográfica, ¿sí? Hay países con tasa negativa de crecimiento, las oportunidades de educación son muy variables, las presiones en un momento dado que sienten los sistemas educativos, en algunos casos no hay niños, no hay población infantil y lo que menos piensan es en abrir jardines de niños o educación básica, porque no hay quien asista. Y la presión la tienen en el nivel medio, medio superior, en el nivel superior o posgrados. Dentro de este mapa tan complejo, debemos de incorporar lo que es la esperanza de vida, que ha cambiado dramáticamente por los avances efectivamente en la medicina, y no apartarnos de lo que mencionaba la doctora Lobato, que es finalmente la calidad, pero entendida realmente como calidad de vida, ¿sí? O sea, un indicador en algunos momentos nos puede decir si realmente la estamos haciendo o no como seres humanos. Si contrastamos en un momento dado la pirámide demográfica con la educativa y con la laboral, nos daremos cuenta de lo complejo que se vuelve hoy en día para las generaciones que se están recién incorporando al mercado laboral. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Para qué les sirve una cédula profesional? ¿Para qué les sirve un posgrado? ¿Y cómo es que no caen en una obsolescencia más temprano que tarde? Porque está la velocidad de cambio, la velocidad en un momento con la que se generan nuevos conocimientos, que es frustrante en un momento para un estudiante que esté terminando su carrera y antes de acabarla resulta que lo que aprendió al principio de la carrera ya no es válido, ¿no? O sea, ya está cayendo en una obsolescencia inmediata antes siquiera de incorporarse al mercado laboral. Por eso coincido efectivamente, doctora, con lo que es la redefinición del perfil de la ingeniería industrial como actividad y del ingeniero industrial como actor en un montado de la misma. Para mí el problema, tal y como lo define usted, se vuelve complejo y se refiere a la formación precisamente del ingeniero industrial, y yo le pondría un apellido que es el ser ético, que se dice muy fácil, es una palabra muy cortita pero muy difícil de llevarla a la práctica, ¿sí? Quiero hacer patente desde luego a nombre de la Academia de Ingeniería y del mío propio, ¿sí?, el reconocimiento a la doctora Odette, a quien tengo el gusto y el privilegio de conocerla y tratarla a través del mundo académico, por su trabajo, ha sido muy ilustrativo y al final del día, doctora, creo que triunfa el perseverante, el resiliente. Fue largo el proceso y lo sabemos en su caso específico,
y aunque fue un camino un poquito más largo de lo usual, pues nos complace mucho tenerla aquí en este recinto. Señoras y señores, hoy más que nunca, desde luego, nuestra patria demanda la participación decidida de todos los ingenieros, con el rigor técnico que caracteriza a nuestra profesión. Debemos aportar todo nuestro ingenio, nuestra creatividad, nuestra energía para poder mejorar el mundo en que vivimos. Baltasar Graciano decía que si bueno, bien, si breve, mejor. Por lo tanto, no me voy a poner de pie, simplemente nada más decía, ponte de pie para que te vean, habla fuerte para que te oigan y siéntate rápido para que te aplaudan. Seamos mejores personas, más humanos y en suma, unos profesionales de la vida. Bienvenida y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. María del Carmen, y quisiera solicitar ahora al maestro Jesús Emilio Fullón Gómez sus comentarios que escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos ustedes. Pues la doctora Lobato nos acaba de presentar un excelente trabajo. Lástima que no nos lo presentó hace 40 años, para que me advirtiera que criar un hijo es un problema muy complejo. Pero en fin, a buena hora la oigo de todas maneras. Pues el excelente trabajo también nos debe ser uno que nos incita, es de que debe ser uno de los retos más desafiantes de la ingeniería mexicana, que es el contribuir a que las funciones de la sociedad se realicen de forma sustentable y de manera incluyente. Y no solamente es el reto de un solo país, es el reto de nuestro futuro como planeta, que requiere una acción concertada de las naciones para impulsar este modelo de desarrollo mundial compatible con la conservación del medio ambiente, con la equidad social, y esto significa que sea un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras y un desarrollo respetuoso del medio ambiente. Y aquí quisiera yo platicar un poco sobre cada uno de estos tres menciones de desarrollo que hice. El primero, un desarrollo que tome en cuenta la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes. Seguimos pensando que la electrónica da pasos agigantados todos los días y nos preguntamos qué pasará con la educación, con los empleos que cada vez están siendo más sustituidos por robots, la globalización, el mercado, en fin, etcétera, etcétera. Pero reflexionamos poco sobre el que quizás haya sido el mayor progreso de la humanidad, la prolongación de la vida. Cuando el hombre pisó la luna en 1969, apenas hace 50 años, va a ser en julio, cumplir 50 años, una persona de 70 años ya había llegado al final de su vida. Mientras que ahora existe una esperanza muy razonable de llegar en buen estado a los 90. Y si retrocedemos un poquito en el tiempo, Pascal, que ya preveía la existencia de las computadoras, murió a los 39 y ya era una edad avanzada. Y así podemos citar más ejemplos como Alejandro Magno, que murió a los 33, Mozart, mi ídolo, a los 36, Chopin a los 39 y Shakespeare a los 52. Así pues, creo que sí podemos decir que el mayor progreso de la humanidad es el que se ha producido en el campo de la vida. Pero muchos de estos problemas que hemos platicado dependen de esta prolongación de la vida y no solo son las pensiones de jubilación. El dinero invertido en investigaciones gerontológicas y en medicina preventiva es mucho menor que el invertido en tecnología bélica y en informática. Sabemos muy bien cómo almacenar y transportar bits, pero sabemos muy poco sobre cómo conciliar el bienestar colectivo, el porvenir de los jóvenes, la sobrepoblación, etc. Sin duda debemos sentirnos muy afortunados por vivir más tiempo, pero debemos enfrentarnos a este problema como uno de los más dramáticos de nuestro tiempo. El segundo, el que se refiere a un desarrollo que no sacrifique los derechos de las generaciones futuras. La actual concentración del poder digital en unas pocas compañías como Google, Facebook, Amazon, Apple, que todos conocemos, no solamente está generando nuevas formas de poder y control. ¿Qué hacer para revertir las actuales asimetrías de poder? ¿Quién observa a los que nos observan? ¿Podemos pensar en tecnologías con un enfoque más humano?
acepto con un solo clic, dando un clic en la casilla correspondiente, de que acepto los términos y condiciones de la vía digital. No hay recetas ni doctrinas que puedan instalarse de manera tan sencilla como una actualización del sistema operativo. Nos dicen actualización del sistema operativo y ya nos cambiaron la vida. Debemos reflexionar desde una perspectiva crítica y abierta sobre consecuencias de la masificación de las tecnologías y su impacto en las nuevas formas de poder y control de la sociedad actual. Y es aquí donde surge una nueva religión, el dataísmo, el tener el control de los datos. Con toda la información que tiene de nosotros Amazon, crea un algoritmo y nos propone qué libro nos gusta leer. Waze lo ponemos y elige el camino que nos lleva de regreso a casa. Y también usaremos algoritmos para ver películas, escuchar música que nos gusta y hasta para elegir pareja. Nuestras decisiones, así entre comillas, serán tan sencillas que la pérdida de la privacidad no frenará el poder de las fórmulas matemáticas. Los algoritmos nos facilitan la vida y seguirán haciéndolo, aunque ella suponga dar a conocer a extraños todas nuestras intimidades. Es un problema complejo también. El último, el desarrollo respetuoso del medio ambiente, apenas estamos siendo conscientes de las múltiples maneras que alteramos el delicado equilibrio ecológico formado a lo largo de millones de años. Un ejemplo es la emisión de gases de invernadero, de efecto invernadero. Los científicos nos indican que si no reducimos de forma drástica esta emisión de gases de efecto invernadero, las temperaturas medias globales subirán 2 grados, lo que provocará la expansión de los desiertos, la desaparición de los casquetes polares, el aumento del nivel de los océanos y una mayor incidencia de eventos meteorológicos como huracanes, que alterarán la producción agrícola, inundarán ciudades y millones de refugiados migrarán a otros países buscando hogares. Destaca el calentamiento global y la amenaza de la desaparición de las estaciones intermedias. Me pregunto cómo va a reaccionar dentro de 30 años mi nietecita Erika, que acaba de cumplir 2 años, y que aquí confieso que es la criatura más adorable y que me ha roblado el corazón. ¿Cómo va a reaccionar cuando escuche las 4 estaciones de Vivaldi? Quizás le parecerá natural vivir en un mundo que falte la primavera. No podrá entender cómo Vivaldi describe que después de un largo invierno surge la primavera con una explosión de colorido, flores y el canto de las flores. Ni se sorprenderá por ver madurar algunos frutos en inviernos calurosísimos. Todo lo que ha señalado encaja perfecto, doctora Lobato, en la definición de problemas complejos, y todo esto está dentro de lo que usted nos define como estos problemas complejos. Nos dice que un ser vivo necesita recursos energéticos y materiales y un entorno relativamente libre de agresiones para poder mantener su actividad autopoyética. Y es aquí, y a lo mejor es otra confesión que debo hacer, que surge mi ser vivo, mi ser escondido del lado optimista. Soy un optimista empedernido. Ni cualquier tiempo pasado fue mejor, ni el presente es algo intocable que hay que legar a las generaciones futuras. Las personas del futuro existirán en unas condiciones que para ellos serán las normales, las únicas que habrán conocido. Además, serán mucho más ricas gracias a la acumulación de capital, de conocimientos científicos y tecnológicos, de cultura y de arte que la humanidad ha desarrollado. Y es así que confío plenamente que juntos, y gracias a los trabajos como el que escuchamos esta noche, encontraremos soluciones para enfrentar los retos que nos presenta el futuro. Por ello estoy seguro, doctora Lobato, que sus aportaciones serán de gran beneficio para nuestra academia. Sea usted muy bienvenida. Gracias. Muchas gracias, maestro Fullón. Escucharemos ahora los comentarios del ingeniero Filiberto Cepeda Tijerina y le escuchamos atentamente, ingeniero. Gracias. Doctora Lobato, bienvenida a la academia. Hemos escuchado con atención sus planteamientos sobre la ingeniería industrial y su transformación. Es siempre estimulante retomar la discusión sobre estos temas y analizar
con propuestas nuevas y propuestas nuevas, definiciones y propósitos de la ingeniería industrial. En principio, no podemos considerar a la ingeniería industrial como una colección de técnicas dispersas, sino como una disciplina con hondo contenido social. No solo como la definió un práctico de la ingeniería industrial, que la ingeniería industrial es aquello que hacen los ingenieros industriales, sino es mucho más. Si revisamos la historia de la ingeniería industrial, si revisamos sus métodos, si revisamos toda la problemáticas sociales en que ha estado inmiscuida, nos damos cuenta de que la preocupación social, la preocupación metodológica es algo que siempre ha estado presente en la disciplina. Ya hace más de 100 años que se formalizan los estudios de ingeniería industrial. Se completa 100 años de los textos fundamentales de la ingeniería industrial. Después de 100 años, prácticamente no ha habido siquiera menciones, revisiones de los textos básicos. Revisarlos, obviamente, no queriendo encontrar soluciones técnicas a los problemas de las organizaciones productivas de bienes y servicios, sino el espíritu, los conceptos, la forma de trabajo, la forma de desarrollo de la ingeniería industrial. Yo creo que debe ser, si debemos revisar la ingeniería industrial, debe darse sobre 3 pilares fundamentales. Una revisión histórica. Nunca está de más saber cómo hemos transitado y qué desarrollo se ha tenido en nuestra disciplina. Sobre una revisión metodológica y tecnológica, sobre un pilar y una revisión metodológica y tecnológica que nos plantea en el texto, y sobre una interpretación e integración en nuestra disciplina de la problemática social, alguna muy tradicional y otra muy moderna, muy impactante, muy que se nos presenta en cada uno de los momentos de la ingeniería industrial. Hay que entender y defender que la ingeniería industrial es la más interdisciplinaria de las ingenierías. Hay que defender también nuestra capacidad de comunicarnos con todas las disciplinas. Hay que expresarlo constantemente, esa plasticidad, ese ser una esponja de la problemática que tiene la ingeniería industrial, ese poder comunicar en una organización productiva una problemática y poder dialogar con el abogado laboral y el ingeniero mecánico, con el sociólogo y con el psicólogo industrial, con el contador y con los economistas, con el que hace planeación. Eso hay que defenderlo, esa interdisciplinariedad debe estar presente en toda nuestra disciplina y defender eso como ingenieros industriales. En esa comunicación con las diferentes disciplinas se fueron dando metodologías muy interesantes, algunas señaladas aquí por la doctora, que tiene antecedentes muy importantes. Cuando egresábamos de ingeniería industrial allá por los años 70 y tantos, pues nos sorprenden una serie de publicaciones. Una de ellas, el texto de los biólogos chilenos sobre máquinas y organismos, era de máquinas y seres vivos, si no mal recuerdo.
el libro en 1973, que aparece de repente y nos inquieta a los recién egresados de ingeniería industrial. También por esas fechas se traduce por primera vez al español la cibernética de Wiener, 72, 73. Había sido publicada en inglés en 48 y realizada en México, en el Instituto Nacional de Cardiología, hoy Instituto Nacional de Cardiología, que era una casona que tenía el doctor Chávez aquí en la colonia de los doctores, donde ahora es el Centro Médico Nacional. Ahí con Norbert Wiener en su sabático, con Arturo Rosenbluth, que después crea el CIPESTAB, desarrollan otra metodología, la cibernética, donde lo que usted señala se menciona de una manera diáfana. Las organizaciones, lo dice ahí el gran matemático Wiener, las organizaciones mecanicistas, las organizacistas y las sistémicas, ¿no? 1947, 1948, en México, en el Instituto Nacional de Cardiología. Me toca también ver esta toma de metodologías de diferentes disciplinas. En alguna ocasión, en esas fechas también, me toca dirigir una tesis sobre diagnóstico industrial, que le llamamos diagnóstico industrial. Se trataba de investigar cómo hacen diagnóstico los médicos, cómo evalúan síntomas y signos, cómo se da toda una serie de procedimientos diagnósticos y ver si era posible aplicarlo en las organizaciones productivas de bienes y servicios. Esto ha continuado. En algunas épocas se da mucha la comunicación con la psicología industrial, en otras con la sociología, en otras con los estudios organizacionales. En diferentes épocas la ingeniería industrial está presente y va llevando estas aplicaciones y estas nuevas metodologías a su estructura, a su corpus de definiciones. Yo creo que deben ser los pilares que deben de sustentar una reflexión sobre la ingeniería industrial. La historia, las metodologías y las nuevas tecnologías, robótica y lo que ustedes digan, y la problemática social. ¿Cómo hacerlo? Hay propuestas. Agradecemos mucho las propuestas y los ensayos que ha habido. Debemos continuarlo y profundizarlo. A 100 años de los primeros textos de ingeniería industrial, retomemos ese espíritu de creación y de movimiento que los dio Taylor en la administración científica, que no se ha vuelto a reeditar desde 1966, que lo dio Fayol, que tampoco se ha reeditado, que lo dio los Gilbert, que bueno, tampoco se ha hecho nada, una simple biografía de la hija que se ha vuelto película por ahí, cómica, ¿no? Mitos 20, o sea, entre el 7 y el 20 se da la formalización de esto. Retomar esa historia, unirla con las metodologías que han estado presentes en el desarrollo de la ingeniería industrial y con la constante y cambiante problemática social que se nos presenta y que nos golpea la cara. Por eso este trabajo me parece extraordinario. Sería también bueno para la academia retomar la edición de algunos textos fundamentales. Recordaba también que inclusive en la extinta Unión Soviética
Hay textos fundamentales de un ingeniero Stajanov que de alguna manera organiza la producción y el desarrollo de la industria soviética, ¿no? Lenin lo señalaba y extrañamente decía que Taylor era aquel que debíamos retomar para el desarrollo de la economía socialista. Entonces, ya no existe esta, ya se transforma de otra manera, pero ahí están presentes muchas visiones filosóficas, muchas visiones sociales, muchas visiones que fortalecen de alguna manera la nueva ingeniería industrial que debemos de empezar a trabajar y a reflexionar sobre ella, sobre 3 pilares fundamentales, que son los señalados y en los cuales hay avances, los avances que la doctora nos ha planteado. Muchas gracias. Muy bien, damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Estrada Guzmán, secretario de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial, que sabíamos que pues venía retrasado. No sé si usted quisiera decir algunas palabras, aunque no sería una revisión, un comentario específicamente al trabajo, sino pues agradeciendo de todas maneras su esfuerzo por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecer a la doctora su presentación. A mí me parece que es muy pertinente. Yo creo que vale la pena incluso pensar por un momentito por qué esta fecha, ¿no? Y esta fecha se movió porque tenemos una contingencia, ¿no? Es decir, hay ciertas variables que nos están afectando al día con día, ¿no? Y si pensamos en la ingeniería industrial como una ingeniería que en la técnica está optimizando las variables de la industria, y antes las variables de la industria eran productividad, eficiencia, cuántas unidades sacábamos por hora, me parece que el trabajo de la doctora Odette nos viene a invitar a pensar que ahora la nueva industria tiene nuevas variables, y esas variables tienen que ver con la inclusión y con el tema de sostenibilidad. La industria no puede seguir optimizando solamente por el hecho de incrementar la productividad en términos del uso de unos cuantos recursos, sino también de aquellos recursos que son comunes para todos, ¿no? Ahí yo creo que el tema de estos recursos escasos que vamos a tener que heredar en algún momento dado a las siguientes generaciones, me parece que hacen muy pertinente este trabajo de recordarnos que la ingeniería industrial, al optimizar las variables de la industria, ahora tendría que pensar en optimizar las variables de nuestros recursos y también, ¿por qué no?, el pensar en las variables de la inclusión que hace la industria. La revolución industrial yo creo que dividió, mencionaba el ingeniero Cepeda, digamos, los procesos por los que han cambiado la ingeniería industrial, el tema de la producción en serie. La producción en serie separó a la sociedad entre una clase obrera que no existía y una clase dirigente, técnica, ingenieros que optimizaban esto. Ahora yo creo que también podemos pensar a la sociedad en términos de qué tanto estamos incluyendo con nuestros procesos, con nuestras riquezas, a los distintos miembros, ¿no? Hablaba de la palabra nini. Me parece que pensar que un nini, a lo mejor el término no es el políticamente más adecuado, pero también es una persona que no está incluida en los procesos de la industria, ¿no?, en los procesos a optimizar. Entonces, creo que el repensar la ingeniería industrial con estas nuevas variables, pues nunca, o mejor dicho, ahora más que nunca, es indispensable e incluso diría mandatorio, ¿no? Agradezco mucho la oportunidad que me dan para intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya hemos escuchado la presentación de la doctora Lobato, hemos escuchado los comentarios correspondientes y ¿tienes una pregunta? A ver.
No, es que yo le quiero preguntar a la doctora, ¿las consideraciones que presenta serían válidas para todas las ingenierías? No sé si todas, pero yo creo que contextualizar a las ingenierías es muy importante, que consideren el contexto. Okay, Y gracias. las valorales también. Por una reflexión, pero si me da permiso el señor presidente. Digamos, es una concepción tal vez algo personal de lo que está sucediendo en nuestro país y que tiene que ver mucho con la administración en general, ¿no? Todos nos movemos por algo, ¿no? Todos tenemos una actividad, todos estamos en alguna profesión, todos tenemos algún trabajo y el objetivo que buscamos esencialmente es estar mejor. Yo creo que pocos cuestionarían eso. Y para estar mejor, ya sea como sociedad, como personas, la realidad la expresamos como problema. Estamos ciertos que resolviendo problemas podemos estar mejor. Y que un paradigma humano para resolver problemas es la división del trabajo. Entonces vemos muchos corralitos, ¿no? Esos corralitos se vuelven en las universidades como edificios. En las organizaciones pues son todos los organigramas que tenemos, cada quien haciendo la tarea de su especialidad. Pero el problema aquí está en que el concebir problemas y plantear sus soluciones desde esos corralitos resulta un proceso pues ineficiente, porque no está coordinado. Yo veo a la estructura, por ejemplo, de gobierno verticalizada. O sea, oyes hablar de un Plan Nacional de Desarrollo, que es la suma de lo que los distintos sectores plantean. Y no está de ninguna manera integrado. La realidad humana, la realidad social es compleja. Y en ese término aterrizó la necesidad de que la concepción de las problemáticas y de las soluciones tiene que estar cada vez más integrada, sean ingenierías, sean otro tipo de profesiones. Esquema ideal difícil de alcanzar y por eso veo que se dan este tipo de planteamientos donde cada profesión trata de recuperar lo que no está planteado en otro lado, ¿no? Y festejo que sea en la ingeniería industrial el que empujemos a una visión más integral de los problemas y por ende de las profesiones. Y en ese sentido, pues es que me satisface mucho su trabajo. Bueno, muchas gracias, maestro Lepe. Y bueno, habiendo escuchado también el comentario suyo, hemos concluido la parte que establece el estatuto para tener un nuevo miembro de la Academia de Ingeniería, por lo cual le solicitamos a la doctora y al maestro Lepe pasen aquí al frente para entregarle su diploma y venera que así lo acreditan.
si quieres dárselo para que lo ponga en su saco. Teniendo ya la venera, este es el diploma que dice que la Academia de Ingeniería de México, en atención a sus conocimientos científicos y a la obra que ha desarrollado en favor de la ingeniería, designa a la doctora María Odette Lobato Calleros, individua suya en la clase de académica titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial, y para constancia le otorga el presente diploma en la Ciudad de México el 30 de mayo de 2019, firmado por el presidente de la Academia, su servidor, por el vicepresidente doctor Luis Álvarez y Casa Longoria, por el doctor Alfonso García Ibarra, secretario, y por el maestro Alberto Lepe Zúñiga, presidente de la Comisión de Especialidad. Muchas felicidades. Bien, toma su fotografía con el maestro Lepe y ya después tomamos uno acá atrás. Ahorita tomé uno aquí. ¿Sí? Antes era una cámara, son como 17,000. Ahora le solicitamos al maestro Lepe, presidente de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial, que le dé la bienvenida a nombre de la Academia de Ingeniería al nuevo miembro de su comisión. Muchas gracias. Pues a nombre de la Academia de Ingeniería y del mío propio, con gran satisfacción y orgullo doy la bienvenida a la doctora Lobato Caballero. Academia titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial, teniendo además en función de lo que establece nuestro estatuto el derecho a pertenecer a otra comisión de especialidad siempre y cuando se comprometa también a colaborar en ella, nuestra academia se verá sin duda enriquecida con el ingreso de la doctora Lobato Calleros y encontrará en ella una persona especialmente valiosa para el logro de sus objetivos. Es importante recordar que la doctora Lobato Calleros, que, como lo señala nuestro estatuto, el reconocimiento que hoy recibe de la Academia de Ingeniería por sus méritos personales trae consigo compromisos y responsabilidades, por lo que la invitamos a involucrarse en las actividades de la Academia con el dinamismo, entusiasmo y profesionalismo que le son característicos. Por todo lo anterior, la Comisión de Especialidad de Ingeniería Industrial que presido se felicita por el ingreso de la doctora Lobato Caballero, siendo para mí un honor darle la más efusiva bienvenida a tan distinguida profesional. Muchas gracias. Pues la Academia de Ingeniería recibe con gusto y entusiasmo a la doctora María Odette Lobato Calleros, a las filas de una institución que congrega lo más destacado de la ingeniería de México en sus miembros titulares y del planeta en sus miembros correspondientes, con el objeto de abonar al acervo intelectual y empírico que apoya el desarrollo de la ingeniería mexicana tanto en su mejor práctica como en la formación de mejores profesionales del ramo. Hacemos esto con la convicción de que ingeniería es soberanía. Ingeniería es soberanía, y los países que así lo entienden y actúan en consecuencia son más desarrollados y, claro, más soberanos. México no es de esos países, pues ha tenido como estrategia exportar sus recursos naturales y su mano de obra, dándole mínima importancia a la economía del conocimiento. Hemos sido importantes exportadores de petróleo crudo,
de metales preciosos y otros productos de nuestra tierra, que después compramos ya procesados o convertidos en maquinaria de diversa índole. Hoy, por ejemplo, pagamos más por los gasolíferos que importamos de lo que nos pagan por el crudo que exportamos. Pagamos así el valor agregado que implica refinar el crudo y con ello las inversiones para hacerlo y los salarios de los trabajadores en los países de donde provienen estos gasolíferos. ¿Qué haría nuestro país si, por ejemplo, los Estados Unidos decidieran no vendernos gasolina o diésel? Tendríamos que buscarlo de otras fuentes y muy probablemente a mayor costo, con un importante impacto en nuestra economía. México es el principal exportador de televisores de pantalla plana en el mundo. Es también el séptimo en exportación de automóviles. Los productos de manufactura mexicana son de muy buena calidad, reconocida mundialmente, pero estos productos que se fabrican en México son diseñados en otros países. También son diseñados en otros países los procesos de manufactura y la maquinaria que se utiliza. ¿Qué pasaría si nuevos diseños de automóviles o televisores o la maquinaria utilizada para su producción redujeran la ventaja de costos de México con respecto a otros países? Muchas inversiones de manufactura saldrían de México desempleando a miles de trabajadores. Como se puede apreciar, México está en una posición muy vulnerable porque las decisiones tecnológico-económicas de otros países pueden causar una situación catastrófica en el nuestro, igual o mayor quizá que una guerra de invasión. Con facilidad podemos ser invadidos virtualmente y eso es pérdida de soberanía. ¿Estamos muy lejos de que algo así pudiera ocurrir? Ahí tenemos los inicios de una guerra comercial que de continuar tendrá efectos importantes en todo el mundo y México no será la excepción. Pero no veamos solo estos aspectos que son quizás coyunturales, consideremos otros aspectos como el desarrollo tecnológico. La consultora Oxford Insights sitúa a México en el lugar 22 de 35 países en el índice de preparación para la inteligencia artificial y predice que la automatización de los procesos de manufactura y construcción afectará a casi el 20% de la fuerza laboral de nuestro país en las siguientes 2 décadas. ¿Qué consecuencias sociales y económicas tendrá tal situación? Nuevamente, somos vulnerables ante las consecuencias del desarrollo tecnológico al que hemos renunciado por décadas. En México, falta mayor conciencia, mayor apreciación de la importancia de la ingeniería y mucho mayor participación de los ingenieros en la dirección de nuestro país, como lo ponen en evidencia los 2 estudios sobre el estado del arte de la ingeniería que realizó esta academia, uno que se publicó en 1993 y el segundo que se publicó en 2013. Ambos estudios, a 20 años de distancia, concluyen que hace falta una mayor presencia de la ingeniería en la definición de las prioridades nacionales y las políticas públicas. A esto considero que debe agregarse la necesidad de reconocer el valor de la ingeniería y el costo de la falta de ingeniería, como queda evidente con demasiada frecuencia en las obras públicas. Yo creo que es muy amplia la coincidencia sobre estas conclusiones, al menos en el gremio de los ingenieros. Sin embargo, esta presencia, participación, conciencia y reconocimiento que queremos de la ingeniería no nos va a ser concedida, sino que es algo que los ingenieros debemos obtener y mantener. La Academia de Ingeniería está en la posición adecuada para impulsar un movimiento hacia desarrollar una conciencia clara en todos los sectores, público, privado y académico, de la importancia de la ingeniería. Conciencia de hacer más y mejor ingeniería en los proyectos de infraestructura, por ejemplo, sobre todo en su fase de planeación y definición, ya que no hacerlo es la principal causa de que la mayor parte de dichos proyectos resulten más caros y tomen más tiempo del necesario y operen con menor desempeño que el deseado. Nos preocupa que se mantenga esa falta de conciencia en los grandes proyectos que ha iniciado el gobierno actual y que, de ser así, los daños a la economía del país serían abrumadores. Conciencia de incluir ingenieros destacados en posiciones de toma de decisiones del gobierno en todos sus niveles.
En ese sentido, la Academia de Ingeniería ve como muy positivos varios de los nombramientos que se han hecho en el gobierno federal. Conciencia de usar mucho más ingeniería mexicana y mucho menos extranjera. México tiene una de las matrículas de estudiantes de ingeniería mayores del planeta. En 2015 nuestro país fue el octavo entre los países de la OCDE en cuanto al porcentaje de titulados en ingeniería y tecnología relativo al total de todas las profesiones. En los últimos 30 años se ha más que duplicado el número de ingenieros por cada 1000 habitantes. Esta es una ventaja que envidian los países europeos y americanos, pero que nosotros no aprovechamos. Conciencia de fortalecer nuestra ingeniería, pues igual que pierde fuerza un músculo que no se ejercita, la ingeniería que no se usa se debilita. Y eso no le debe suceder a nuestro país si queremos mantener y aumentar nuestra competitividad en el concierto mundial. Entender, asimilar y aprovechar que ingeniería es soberanía. Esta iniciativa debe ser asumida como propia no solamente por todos los miembros de la Academia de Ingeniería, sino por todos los ingenieros de México y todos los mexicanos. La Academia de Ingeniería es una organización que actúa sin intereses comerciales o políticos y que buscará ser siempre un apoyo efectivo a los sectores público y privado del país de forma objetiva, responsable, crítica y propositiva, y es por ello que busca impulsar en nuestra sociedad una conciencia clara de la importancia de la ingeniería, que se entienda, asimile y aproveche que ingeniería es soberanía. Y con eso les doy las buenas noches y les agradezco su presencia. Muchas gracias. Así tomamos una foto de grupo acá. Sí.